biopsia vacía. Han desaparecido los progenitores hematopoyéticos. Podría deberse a varias cosas. Nosotros vamos a hablar ahora de la anemia adquirida, que generalmente es idiopática, ¿ya? Pero vamos a ir tratando punto a punto. Cuando escuchen ustedes esta palabra, aplasia medular, o estas dos palabras, ¿no? Este diagnóstico, lo que yo quiero es que siempre se acuerden de que nos estamos refiriendo a desaparición de progenitores hematopoyéticos. A esto que les muestro acá, voy a mover esta imagen. A esta imagen que les estoy mostrando acá. Ven que esta es una biopsia de hueso en la que tenemos, voy a poner el puntero mejor, las trabéculas óseas y estas que parecen panales de abeja, ¿no? Estos, o alvéolos, si han visto algún tejido pulmonar, son bolas de grasa. Todo lo blanco es grasa. Y estos como puntitos negros que están aquí como acumulados serían los progenitores hematopoyéticos. Entonces, en la aplasia medular lo que hay es una insuficiencia medular de tipo cuantitativo. La cantidad de progenitores hematopoyéticos ha desaparecido y por lo tanto no tengo quienes me produzcan todos los elementos de la sangre. Por lo tanto, yo en un paciente, si le hago un hemograma y el paciente tiene una anemia plásica, lo que voy a encontrar es pancitopenia. No van a haber progenitores hematopoyéticos que vayan a producir nada. ¿Por qué es que ocurre esto? La mayoría son los propios linfocitos T del paciente que van a ir a destruir a todos nuestros progenitores hematopoyéticos. Nuevamente acá más imágenes para que no se les olvide nunca una aplasia medular. Y vemos acá muchísimo más claro una trabécula ósea, acá otra y acá un poquito más. Y acá todo es grasa, 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 grasa. Y acá algunos cuantos puntitos que son las células que están ahí distribuidas. Esto es una biopsia de un paciente con aplasia que vamos a compararla con esta otra que es una biopsia de una persona sin aplasia medular. Y acá ustedes pueden ver grasa, 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 sí, pero ven acá todo esto es células, 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 células. Y si nosotros quisiéramos hablar de una proporción, diríamos que un adulto de mediana edad, ¿no? La proporción grasa y células es de 50%, 50 para grasa, 50 para células, 50-50. Esto es una biopsia. En la biopsia se puede ver todo el tejido y las células, por lo tanto, las veo así como pequeños puntitos. En cambio, cuando yo hago un aspirado de médula ósea, y son estas imágenes inferiores, lo que voy a tener es en un paciente unos más grandes de núcleos así, otros más pequeñitos, como estos todos negritos, estos medios bastones que están aquí, que seguro ya los reconocen ustedes. Y también voy a tener la grasa. Acá está, acá, acá, acá. En una extensión de también sangre medular en un paciente con aplasia, vean, no voy a tener todo este tipo de células que habían acá. Acá está como todo vacío. Acá voy a tener hematíes que están uno detrás del otro y acá algunos cuantitos. Y las pocas células de la médula ósea que me quedan, que son estas redonditas negritas, la mayoría van a ser los linfocitos T que se han dedicado a destruir a todos los demás progenitores hematopoyéticos. Entonces, cuando yo quiera hacer un diagnóstico de aplasia medular, lo que yo tengo que demostrar es la cantidad de progenitores hematopoyéticos disminuidos, casi ausentes, que hay en médula ósea. Y para eso yo necesito hacer este estudio, la biopsia de la médula ósea, no el aspirado de médula ósea. La biopsia. En una biopsia vamos a poder cuantificar el porcentaje de grasa y porcentaje de tejido que hay. Por lo tanto, para yo, hematóloga, tener un diagnóstico de aplasia medular, necesito que el patólogo me diga cuál es la proporción de células que tiene mi médula ósea. ¿Cuál es la incidencia mundial de la aplasia medular? Aproximadamente 2 casos por millón de habitantes año. En Asia, 7 casos por millón de habitantes año, es donde hay un poco más, ¿no? Y una realidad un poco más cercana a la nuestra, México, 4.1 casos por millón de habitantes año. ¿Cuál es la morbimortalidad de nuestros pacientes? Porque es que se mueren más por infecciones y por hemorragias.
Infecciones porque la cantidad de leucocitos va a bajar notablemente y por lo tanto los neutrófilos y linfos todos van a empezar a caer. Y hemorragias porque una hemorragia cuando uno la puede ver todavía puede ser controlada, ¿no? Pero si no, por ejemplo, las gastrointestinales o las del sistema nervioso central pueden ser muy letales para nuestros pacientes. Más si tenemos la plaquetopenia, la trombocitopenia marcada. No hay nada que nos ayude a corregir ese sangrado. La aplasia medular es una enfermedad del adulto joven con una incidencia trifásica. Hay un pico en la infancia de 2 a 5 años y estos son de causas hereditarias de estas a estas. No nos vamos a referir en estas son mutaciones cromosómicas específicas que dan nombre a distintas enfermedades que, como acabo de decir, tienen nombre propio y características propias, ¿ya? Luego tenemos un pico de mayor incidencia entre los 15 y 25 años, pero también otro ya en los pacientes adultos mayores, de 60 a 69 años. Esto es lo que decíamos. En los pacientes pediátricos vamos a tener pancitopenias con aplasias medulares, es decir, médulas óseas vacías, en la enfermedad de Fanconi, pero no va a ser algo idiopático, sino va a ser por mutación de un gen específico, en este caso la mutación del gen FANC. Van a tener características especiales los pacientes, manchas café con leche, talla corta y bueno, distintas manifestaciones clínicas que van a orientar hacia su diagnóstico y se va a confirmar con la detección, ¿no?, de la mutación de este gen. Igual la disqueratosis congénita, también van a tener distintas manifestaciones clínicas y también van a ser por mutaciones genéticas en los telómeros TER-C, TER-T, ¿sí? En cambio, nuestra aplasia medular, nuestra aplasia adquirida, la que vamos a hablar, es la que generalmente no tiene manifestaciones clínicas específicas y su sospecha va a ser principalmente por la analítica. La pancitopenia que vamos a encontrar nosotros en el hemograma. Esta pancitopenia que es la consecuencia de esa falta de progenitores hematopoyéticos a nivel de la médula ósea. ¿Y por qué hemos dicho generalmente inmune, no? Algo ocurrió que hizo que los linfocitos T del propio paciente destruya a sus progenitores hematopoyéticos. En estos pacientes, lógicamente, no tenemos que tener ningún tipo de estudio. Era ir a orientar a estas otras patologías. Igual, la hemoglobinuria paroxística nocturna puede cursar con aplasia medular. No es estrictamente una aplasia, es un tipo de patología que también cursa con una insuficiencia medular, ¿no? Pero también acá tenemos distintas mutaciones. Mutación en los genes PIC, ¿no? Que no vamos a tener en esta aplasia adquirida. ¿Ya? Nosotros cuando hablemos de aplasia medular nos referimos a estas, no a estas con nombre propio. Entonces, la aplasia medular adquirida en la mayoría de casos va a ser idiopática, pero también puede ser secundaria. Y como en toda patología, cuando nosotros decimos puede ser secundaria, estamos obligados a descartar eso, obligados a ver que no sea secundario A, ¿no? Por ejemplo, secundario a medicamentos. Y esto es fácil porque si nosotros hacemos una buena anamnesis y preguntamos qué está consumiendo mi paciente en forma diaria, de forma crónica, entonces yo puedo asociar, por ejemplo, medicamentos como cloranfenicol, algunos anticomiciales, los AINES, sales de oro, citostáticos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablo de citostáticos, estoy diciendo paciente que está en quimioterapia, que tiene una pancitopenia y tiene la médula ósea vacía, no es porque sea una aplasia medular, una enfermedad propia de la médula ósea, sino es consecuencia de esa quimioterapia que ha hecho, ¿no? Yo le he dado algo que arrase con todas las células. Virus. Los virus también pueden producir periodos de aplasia. Virus de Epstein-Barr, la hepatitis B y C, el parvovirus B19, el citomegalovirus, el VIH. Todos estos también pueden causar pancitopenia que nos hagan sospechar en aplasia medular. Importante descartarlos cuando estemos en el estudio de aplasia porque el tratamiento de estas enfermedades curaría mi supuesta aplasia medular. Enfermedades autoinmunes también, el lupus,
lupus siempre enmascara todo, ¿no? El lupus, fasciitis eosinofílica, los timomas también podrían darme. Entonces, siempre importante descartar. Casi nosotros cuando hacemos un estudio de aplasia medular o cuando hacemos un estudio de pancitopenia, en la anamnesis preguntamos si ha recibido algún tipo de medicación, fármacos, en nuestro caso más preguntamos por quimioterapias y empezamos a pedir estudios serológicos, inmunológicos y a partir de ahí recién comienza todo el estudio. Puede haber también aplasia medular por la gestación, es decir, mujer que durante la gestación cursa con pancitopenia y generalmente ustedes saben, ¿no? Mujer gestante prácticamente ya nadie le quiere dar nada ni estudiar nada hasta que nazca el bebé. Y cuando nace el bebé, ¿qué pasó? El hemograma que estaba con pancitopenia empieza a normalizar hasta volver a cifras normales. ¿No? Entonces, bueno, algo habrá pasado, ¿qué habrá sido? Bueno, ya, continuamos controles, todo bien, segundo embarazo lo mismo. Y ahí, bueno, ya uno empieza a sospechar, ¿no? Y porque te dice la paciente, y también la primera vez o con mi primer hijito también me pasó lo mismo, entonces, pues nos tiene que hacer pensar que podría ser una aplasia medular por la gestación. Ya a veces son muy severas y pueden poner en riesgo la vida tanto de la paciente como la del bebé. Hay tóxicos industriales que también pueden hacer esto, el benceno, algunos. Chicos, ¿me escuchan? Sí, doctora. ¿Sí? Ya. Sí se lo escucha, doctora. ¿Y se me ve? ¿Se ve? ¿Se ven las diapos? Sí, también se ven las También, diapositivas. Sí, doctor. Ya, perfecto. Seguimos. Entonces, nuevamente acá la imagen de la aplasia, ¿no? Trabéculas, grasa, 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 grasa y algunos puntos de células que están acá agrupaditas con las justas, ¿no? ¿Cuál va a ser la clínica? ¿Cuál va a ser la característica principal de una anemia plástica adquirida? Pues si no tengo progenitores hematopoyéticos, va a ser la pancitopenia a nivel de sangre periférica, ¿no? Cuando yo tengo esa pancitopenia, es decir, hemoglobina menos de 10, plaquetas menos de 50.000, neutrófilos menos de 1.500, tengo que estar pensando, acá pasa algo. O tengo una, ¿qué podría ser? A ver, una pancitopenia, ¿qué podría ser un diagnóstico diferencial de una pancitopenia? Chicos. Obligatorio que yo piense en algo cuando tengo pancitopenia. ¿Qué es lo primero a nivel hematológico que yo debo pensar en una pancitopenia? ¿Leucemia? Chicos, ¿me escuchan? Leucemia, ¿no? Es lo primero, leucemia aguda, porque es lo que puede matar a mi paciente ya. Entonces, en la anemia plástica, en cambio, voy a tener pancitopenia a nivel de hemogramas sin esplenomegalia. Esta esplenomegalia es la que me va a ayudar a definir si puede ser una u otra cosa, la que me va a orientar mi sospecha diagnóstica. En las leucemias pueden haber esplenomegalias, es más, es muy frecuente que hayan esplenomegalias, no solo esplenomegalias, también hepatomegalias, pero en las anemias aplásicas no hay esplenomegalia. Si no encuentro esplenomegalia, puedo ir orientándome hacia una aplasia. Doctora, disculpe. Parece que por momentos a veces se le va el audio.
Chicos, ¿me escuchan? Doctora, ahora sí se le escucha, pero por momentos se le va el internet. Ya, porque ya me estoy conectando, qué raro. En casa parece que está mal, pero me estoy conectando ya al celular. Ya estoy conectada al celular, no debería irse la señal. Ya, entonces, se me entendió, ¿no es cierto? Hemograma con pancitopenia sin esplenomegalia va a ser lo primero que va a empezar todo mi algoritmo para yo poder llegar a un posible diagnóstico de aplasia medular. Y acá está mi algoritmo. Pancitopenia sin esplenomegalia. Llega mi paciente a la emergencia, puede llegar con fiebre, ¿no? Porque si está con los neutrófilos bajos puede coger cualquier infección, o puede llegar con algún tipo de hemorragia por la trombocitopenia, o puede llegar con todo un síndrome anémico de cansancio, debilidad, fatiga, palpitaciones por la baja de hemoglobina. O puede llegar con todo junto, que está con fiebre y además se siente demasiado cansado y tiene moretones por todas partes, ¿no? Entonces, yo veo a mi paciente, se le pide un hemograma, tengo pancitopenia. Como tengo pancitopenia, estoy empezando a preguntar. Dentro de los antecedentes, pregunto por los médicos, los quirúrgicos, medicación habitual. ¿Ha hecho algún tipo de tratamiento? Si me dice quimioterapia, radioterapia, seguramente que me ha tenido que decir antes si tiene algún antecedente neoplásico. Entonces, mi pancitopenia sería en este caso por secundario a tratamiento quimioterápico por neoplasia de tal cosa. Pero si mi paciente niega cualquier tipo de quimio, radioterapia, ¿no? Cualquier tipo de medicación habitual, entonces yo ya estoy haciendo mi examen físico y voy a buscar de frente el vaso. Busco el vaso y me fijo, ¿hay esplenomegalia? No hay esplenomegalia. Si no hay esplenomegalia, ya tengo que estar yo ahí. Pancitopenia sin esplenomegalia, aplasia, hasta demostrar lo contrario. ¿Sí? Pancitopenia sin esplenomegalia, aplasia. Entonces, pancitopenia sin esplenomegalia, yo continúo haciendo mi estudio. Si yo pienso en aplasia, lo primero que tengo que hacer es pedir mi examen que me va a demostrar aplasia. ¿Cuál es, hemos dicho? A ver, ¿están atentos? ¿Cuál es el examen que me va a confirmar o no la aplasia medular? Biopsia. ¿Están? ¿Biopsia de qué? De médula ósea. De médula ósea. Biopsia de médula ósea, ¿no? No aspirada, biopsia de médula ósea. Listo. Entonces, dentro de, acá está fácil, pancitopenia sin esplenomegalia, sospecho en una aplasia. ¿Habrá algún examen bioquímico que me ayude a decir es aplasia o no es aplasia? Yo les pregunto por una prueba específica. ¿Cómo creen que esté DHL en una aplasia? ¿Elevado, normal, disminuido? ¿Y por qué? Claro, ¿no? A ver, Disminuido, ¿no, doctora? disminuido. Porque Francesca, ¿no? ¿Por qué? Katy, cuando estábamos hablando de leucemias, hablábamos que ante la presencia de células inmaduras como los blastos, íbamos a tener cantidades grandes del DHL, ¿no? En este caso no hay factores, ¿no? No tenemos factores perdón, los progenitores no hematopoyéticos. Claro, DHL es cuando las células se están regenerando y produciendo y reproduciendo y reproduciendo. En este caso no hay quien se reproduzca. Por lo tanto, mi DHL ha de estar o normal o tirando hacia abajo, ¿no? Entonces, esa es la prueba de laboratorio que nos puede ayudar para más o menos, al ver a un paciente con pancitopenia que nos venga por síntomas de las 3 series bajas, a decir, puede ser una leucemia, tal vez no es leucemia y más bien es una aplasia. DHL. Claro que si ustedes van al laboratorio y piden la lámina periférica y empiezan a ver blasto, ya pues ahí es diferente, ¿no? Pero pancitopenia sin esplenomegalia y además ahí de ayudita DHL normal o hacia el límite bajo, entonces probabilidad aplasia.
¿Qué diagnósticos diferenciales tenemos en una pancitopenia sin esplenomegalia? Una anemia megaloblástica. Miren, una patología benigna, ¿no? Anemia megaloblástica, recordamos que el déficit de B12 no solamente da una anemia de glóbulos rojos grandes, sino puede llegar a producir pancitopenia y confunda mucho. Una mielodisplasia, pero en una mielodisplasia, si yo pido mi biopsia de médula ósea o un aspirado de médula ósea, voy a ver la médula ósea súper llena, a diferencia de esta, que está vacía. La leucemia puede cursar con o sin esplenomegalia, acá también tengo las leucemias, igual que las mielodisplasias, ¿no? Pero si yo hago un aspirado o una biopsia de médula ósea, voy a tener la médula ósea repleta, diferente total a la aplasia. La hemoglobinuria paroxística nocturna, voy a tener igual en la biopsia, podría haber algún tipo de insuficiencia medular, pero acá ya hay, acuérdense, factores genéticos implicados, ¿no? En cambio, pancitopenia con esplenomegalia, tenemos las leucemias, mielodisplasias, un síndrome hemofagocítico, linfomas, hasta infecciones como la tuberculosis. En nuestra clase aplasia medular, me interesa que sepan esto, pancitopenia sin esplenomegalia. Y obviamente sin ningún antecedente que vaya a justificar esta pancitopenia, es decir, sin quimioterapias, ¿no? Diagnóstico, hemos dicho, biopsia de médula ósea, ¿no? Biopsia de médula ósea. Entonces, nuevamente la imagen que les presenté antes de una médula ósea normal y una médula ósea de un paciente con una anemia plástica. La biopsia y acá en la parte inferior el aspirado. Vemos la celularidad de todos los tipos y vemos la ausencia de esa celularidad también de todos los tipos, con resto solo de linfocitos T que están acá, que son los destructores. Para yo poder decir la celularidad está disminuida, tengo que saber cuál es lo normal de celularidad. Y lo normal de celularidad va de 30 a 70% en la médula ósea. Hemos dicho que un adulto de edad 50, 60 años, ¿no? Lo normal sería de 50% grasa, 50% células. Eso es el promedio, ¿no? Lo usual. Pero el rango que podemos manejar es de 30 a 70. Debajo de ese rango es que vamos a empezar a hablar de insuficiencias medulares y vamos a tener ya distintos criterios diagnósticos para poder también saber la severidad de nuestra aplasia medular. Entonces, una médula ósea normal tiene de 30 a 70% de celularidad, ¿no? Menos de esto ya empezamos a hablar de insuficiencias medulares y en esta celularidad normal tienen que estar las 3 series hematopoyéticas, tienen que estar todos los tipos celulares, ¿no? Que corresponden al tejido hematopoyético. No, si es de uno solo, no gusta. Han de ser de todos los tipos porque debemos producir todos los elementos de la sangre, glóbulos rojos, plaquetas, y cuando hablo de leucocitos tenemos que producir segmentados linfocitos, monocitos, eosinófilos, basófilos, ¿no? Entonces, han de estar las 3 series hematopoyéticas. Esto en lo normal. En la aplasia hemos dicho que se está reemplazando todo este tejido, ¿no? Celular por grasa. Todo es grasa y presencia, como acá veo unos puntitos, acá estamos asciende aumento, a mucho más aumento y se ven esos elementos linfoides que hemos dicho que son linfoides T, que son los que quedan, ¿no? Que son además los destructores. Entonces, cuando yo ya tengo esta ausencia, yo necesito saber cuánto es el porcentaje de células en mi médula ósea para yo poder definir aplasia y además decir qué tipo de aplasia es, cuál es su severidad. Y cuando nosotros ya tenemos menos de este rango de tejido hematopoyético, hablamos de insuficiencia medular y tenemos que fijarnos en estos criterios de severidad que son los criterios de Kamita, se le llama. Cuando tengo menos de 25% de tejido hematopoyético, estoy frente a una aplasia.
menos de un 25% aplasia. ¿Quién me va a dar ese porcentaje? Lamentablemente no voy a poder ser yo la hematóloga, sino va a ser el patólogo. ¿Por qué? Porque es en la biopsia. No se puede hacer diagnóstico de aplasia medular en un aspirado de médula ósea. Ha de ser la biopsia. Y una vez que yo tengo esta celularidad menos de un 25%, yo debo saber si mi aplasia medular es severa, es muy severa o no es severa. Y para eso he de ver los rangos que tengo, los valores que tengo en el hemograma. Y dentro de los valores del hemograma me tengo que centrar muchísimo en los neutrófilos, porque esos son los que me van a guiar finalmente. Por ejemplo, aplasia medular severa. Neutrófilos menos de 500. Obviamente, celularidad en la biopsia de médula ósea menos de un 25%, con neutrófilos menos de 500. Acá nos hablan de plaquetas menos de 20.000, igual de reticulocitos menos de 20.000. ¿Qué les voy a pedir yo a ustedes que recuerden? Los neutrófilos. ¿Por qué? Menos de 500 neutrófilos, aplasia medular severa. Menos de 200 neutrófilos, aplasia medular muy severa. Una cifra distinta de neutrófilos, aplasia medular no severa. Doctor, ¿y cuál sería una cifra distinta de neutrófilos? No sé, 700 neutrófilos. No está acá, ni está acá, pero sí es menos de la cifra normal, que es 1500. Por lo tanto, sería aplasia medular no severa. Recordar que todo va a partir del porcentaje de celularidad. Si yo tengo 40, ya no puedo hablar de aplasia medular. Siempre ha de ser menos de un 25%. Y una vez que yo tenga menos del 20%, o me diga el patólogo que hay menos del 25%, inmediatamente voy al hemograma para saber la severidad. Severa, muy severa, no severa. Diagnósticos diferenciales para lo que es una aplasia medular, ¿no? Ya lo hemos visto un poco en el algoritmo, pero acá les voy a presentar otros. Empezamos. A ver. Está Luis Livia, ¿verdad? O a ver si ya llegó. ¿Ya llegó Kaylee? ¿Está Kaylee? No. ¿Está Haller? ¿Haller? Tampoco. Ya, Marcelo. Comenzamos. Marcelo. Esta imagen superior izquierda. Si yo te muestro esta imagen superior de izquierda, luego de lo que hemos hablado ahora solamente en la clase, y te muestro al microscopio. A ver, mira Marcelo por el microscopio. ¿Ves esta imagen? ¿Te parece que podría ser una aplasia? ¿Está Marcelo? Marcelo. Seguimos. Juan. Esta misma imagen. La misma pregunta. Te la muestro al microscopio. Y te digo, mi paciente ha llegado, está con una fiebre terrible, tiene moretones por todo el cuerpo y está tiradito en la cama. No, le he hecho un hemograma y está pancitopénico. Me han llamado porque querían que vea esta lámina al microscopio. Me han preguntado si puede ser una aplasia. ¿Qué dices, Juan? Creo que sí, doctora. ¿O no? Podría ser una aplasia, ¿sí? ¿Qué te faltaría para estar seguro? Juan. Lisbeth. Doctora. ¿Qué opinas? Ese ¿Podría ser una aspirado que se aplasia? muestra, ese aspirado que se muestra, si se refiere a la parte izquierda, a la superior izquierda, no, veo que son muchas células. Y Hay en una muchas aplasia, células. ajá, en una aplasia, se caracteriza pues porque
hay muy poquísimas, ¿no? Y vamos a ver más grasa que células. Entonces, Lisbeth me dirá, doctora, no sé qué células son, pero eso no puede ser aplasia, porque si fuera aplasia debería haber pura grasa y no debería estar viendo células. Bueno, esta es una leucemia aguda que también puede dar el cuadro de pancitopenia, pero cuando yo veo la médula ósea, vean, puro blasto. Acá no hay distintas células, acá hay una que se repite y se repite como fotocopiadora. No hay algunas distintas, pero la mayoría las mismas. Son blastos, es más, son blastos mieloides, leucemia mieloide aguda. Muy bien, Lisbeth. A ver, Jesslyn, esta de acá, superior derecha. Lo mismo, podría ser una aplasia. Mi paciente llegó con pancitopenia. Este solamente tiene una anemia muy marcada y luego los leucocitos sí que están disminuidos, ¿no? Pero lo que más marcado tiene es la anemia. ¿Podría ser una aplasia? No, doctora. No. Veo otro tipo de células, más no este componente grasa, ¿no? Entonces, como estaba mencionando, la aplasia se va a caracterizar porque va a haber en la biopsia, en la imagen, menos células y mayor contenido de grasa. Ya, y acá la grasa es esto, vean, acá y acá. Y es muchísimo más pequeñitito que las células. Y ya las células de por sí son puntitos. Acá están súper agrandadas, ¿no? Para que ustedes puedan verlo. Este es un mieloma múltiple. Estas son células plasmáticas de las que vamos a hablar. Me parece el lunes hemos quedado, ¿no? Para ver qué es lo que hacen ellas en nuestro organismo, ¿no? Pero esta tampoco es aplasia. Estos dos son muestras de aspirado de médula ósea. Vamos por acá, inferior, izquierda. Yanela. ¿Qué te parece Sí, doctora. esta? Esta sí es una biopsia. Acá sí se ven trabéculas que se pueden comparar con estas. Y luego acá hay como si fuera una pista, ¿no? Una autopista, así. Va por acá, lo mismo acá, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Podría ser una aplasia? Podría ser, doctora. Acá tengo una biopsia y acá hay otra biopsia. ¿Se parecen? No, doctora. No se parecen en nada. ¿Podría ser aplasia? Esta es una biopsia de aplasia. ¿Podría ser aplasia esto? No, doctora. No, no es cierto, doctora. Eso es cualquier cosa menos aplasia. Porque en la aplasia yo necesito ver grasa y acá veo, no sé qué es esto, pero grasa no es. Esta es una biopsia de un paciente con una mielofibrosis. Esta es una mielofibrosis. En la mielofibrosis, como su nombre lo dice, la médula ósea se fibrosa. Y lo que va a pasar de inicio es que se van a crear como fibras de reticulina. Las fibras de reticulina es como las colas que nos hacen hacer en los conciertos en los aeropuertos para chequear y todo, así, uno tras otro. Y las células van una tras otra, formando líneas. Finalmente se colageniza para que se empiece a fibrosar. Y cuando viene el colágeno encima, esto es lo que ocurre. Parecen que todas fueran en una dirección, pero se están como apergamazando. Entonces, en la mielofibrosis, lo que ocurre además es que si ustedes hacen un examen físico, van a encontrar una esplenomegalia gigante. Esplenomegalias que pueden llegar hasta pelvis, ¿no? Entonces, si ya examinaron a su paciente y tocaron hasta súper abajo, hasta las fosas ilíacas, hasta así, pues hasta flancos mínimo, ¿no? A nivel cicatriz umbilical y todo el vaso, entonces ya, de hecho, ustedes ya están pensando en que no es aplasia, porque aplasia hemos dicho que hay pancitopenia sin esplenomegalia. Si encima nos hacen ver esto, dices, bueno, no sé lo que es, no tengo idea, pero aplasia no es. Y si encima te ponen una sangre periférica, porque esto es sangre periférica, estos son hematíes, aquí hay plaquetas y acá hay, ¿qué célula es esta? A ver, Haller, no, Haller no está, María. María López, ¿qué célula es esta? ¿Está María? María. Doctora, Kelly llegó. doctora, Estás, ¿se me María. escucha? ¿Qué célula? Ya sí, ahora sí. ¿Qué célula es esta, María? Esta es una extensión de sangre periférica.
Este es un glóbulo blanco, es un leucocito. ¿Cuál leucocito es este? Así con tantas divisiones, así con tantos segmentos, ¿qué leucocito es este? Ese sería un neutrófilo. Un neutrófilo, ¿no? Un segmentado, y este está hipersegmentado. Y si está hipersegmentado, podría ser que estemos frente a un paciente con pancitopenia por culpa de déficit de vitamina B12, ¿no? Entonces, tenemos patología benigna y maligna que pueden simular, ¿no? Una aplasia medular, pero que si nosotros vemos imágenes, tanto en sangre periférica o aspirado y biopsia, podemos ir descartándolas. No olvidar que el diagnóstico de una aplasia medular se hace por la biopsia de médula ósea. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Disminución de todo el componente hematopoyético y más bien aumento de toda la grasa. Entonces, una vez que yo diagnostico mi aplasia medular, lo que tengo que hacer es tratar, ¿no? Voy a tratar a mi paciente. Y para tratar a mi paciente, lo primero que me voy a fijar es la edad. Los pacientes con menos de 40 años. ¿Qué tenemos que hacer con esa médula ósea? La intención es que empiece a producir, ¿no? Que deje de estar tan vacía y que empiece a llenar nuevamente de progenitores hematopoyéticos. ¿Cómo puedo lograr eso? Uno es que cambie esa médula ósea. ¿No? La cambio por otra. Esta no me sirve, pues la cambio por otra. Y lo otro es un tratamiento distinto que se hace, que se llama de triple inmunosupresión, para tratar nuevamente de resetear mi médula ósea. Tal cual, la computadora se nos cuelga y reseteamos, igual, intentar que parta de cero mi médula ósea y que empiece a producir. Yo como opto por uno, cambio de médula ósea, u otro, reseteo de médula ósea, lo primero es ver la edad de mi paciente. Y si mi paciente tiene menos de 40 años, lo primero es poder cambiar mi médula ósea, un trasplante de médula ósea. Y el trasplante de médula ósea puede ser autólogo o halogénico. He preguntado, ¿autólogo o halogénico? A ver, Yanela. Ay, Halogénico, doctora. Halogénico, ¿no? ¿Por qué? Ayudamos. A ver, Luis, ¿por qué? Tiene que ser un familiar, ¿no? Por la compatibilidad. ¿Por qué no autólogo? El autólogo es recontra compatible, ¿no? Doctora, pero el paciente no tiene una buena médula, ¿no? No puede donar. O sea, yo no tengo médula que estimular ni que hacer nada, ¿no? O sea, por lo tanto, no puedo ser mi propio donante. Katy, ¿no? Sí, doctora. Ya, es por eso, ¿no? Tiene que ser un trasplante halogénico porque necesito una médula ósea distinta a la mía para poder reemplazarla, porque la mía no está funcionando. Entonces, si opto por un trasplante, ha de ser halogénico. Menos de 40 años, si yo tengo la suerte de tener alguien compatible, ojalá un familiar, por ejemplo, un hermano idéntico, ¿no? Entonces, lo ideal es hacer de inicio mi trasplante halogénico de mi hermano. Si no tengo o mi paciente tiene más de 40 años, optamos por el otro tratamiento que es la triple inmunosupresión o TIS, le llamamos, triple inmunosupresión TIS. Cuando yo doy esa triple inmunosupresión para intentar resetear mi médula ósea que empiece a producir, tengo que ver la respuesta al tratamiento no inmediato, sino después mínimo de 3 meses. Durante esos 3 meses que yo voy a tener para evaluar recién mi respuesta, tengo igual que dar un soporte a mi paciente. ¿Qué soporte a mi paciente? Transfusional principalmente, ¿no?
Soporte transfusional, ¿por qué? Porque las plaquetas van a estar bajitas, la hemoglobina va a estar bajita. Entonces yo doy una primera triple inmunosupresión a mi paciente, con que la triple inmunosupresión va a ser la unión de 3 cosas. Las timo o linfoglobulinas es uno. Número 2, la ciclosporina A. Y número 3, un corticoide. Prednisona, metilprednisolona, uno de ellos. Entonces, timo o linfoglobulinas, ciclosporina A y corticoides. Esa es mi triple inmunosupresión. La respuesta, hemos dicho, vamos a ver mínimo después de 3 meses. Si hay respuesta perfecta y hacemos un seguimiento hasta el 6º mes, y en el 6º mes voy a poder decir respuesta completa, si mi hemograma está normal, respuesta parcial, si dejo todo lo que es terapia transfusional y puedo llevar una vida normal. Y si es que no respondo, es decir, después de esos 3 meses sigo con mi hemoglobina menos de 7, ¿no? Mis neutrófilos menos de 1500, mis plaquetas pues menos de 50.000, es decir, no he respondido, puedo optar nuevamente por dos alternativas. O dar una segunda triple inmunosupresión. Para esto tengo que ver las comorbilidades de mis pacientes para ver si es que me va a aguantar una triple inmunosupresión. Las triple inmunosupresiones son como tratamientos intensivos con quimioterapia, o sea, tienen ese efecto, ¿ya? Entonces tengo que ver si mi paciente me va a soportar por segunda vez la triple inmunosupresión o si ya conseguí un donante, ¿no? Que imaginemos es un donante no relacionado, es decir, un X, ¿no? Que sea compatible conmigo. Si lo consigo, pues hago el trasplante. Y si no, puedo optar por esta segunda triple inmunosupresión. Si después de la segunda triple inmunosupresión igual no consigo respuesta, y esos son 3 meses después, igual sigo buscando donante, ¿no? Y en este caso, si es que ya no hay uno familiar, no familiar, ¿no? Aunque sea una unidad de cordón umbilical. Algo que ayude a cambiar esa médula ósea, porque si no, mi paciente va a estar susceptible a infecciones, a hemorragias, ¿no? O a sintomatología anémica que puede llevar hasta un infarto, ¿no? Hemoglobinas muy bajitas, podríamos llegar hasta un infarto. Entonces, ¿cuál es lo ideal? Esto, menos de 40 años trasplante, más de 40 años triple inmunosupresión. ¿Cuál es lo real en nuestro país? Menos de 40 años, para empezar, no hacemos trasplantes en ninguna parte del Perú que sea de un donante no relacionado. Todos los trasplantes que hacemos son de donantes relacionados, es decir, un hermano que sea idéntico o un papá o una mamá, un hermano que sea mitad compatible, siempre relacionados. ¿Hacemos trasplantes de cordón umbilical? No, no se hacen aquí en el Perú trasplantes de cordón umbilical. Así es que esos bancos de cordón umbilical no sirven, ¿no es cierto? O sea, no nos van a ayudar nunca porque no se hacen trasplantes de cordones umbilicales. Por lo tanto, lo real es que tenemos pacientes menores de 40 años que mientras se hace la búsqueda de un hermano compatible, ¿no? Mientras se hace la búsqueda, intentamos mantenerlo para ver si puede ir de frente a trasplante o muchas veces, como esto demora muchísimo, empezamos con la triple inmunosupresión para intentar de una vez que esa médula ósea empiece a producir y empiece a proteger especialmente de infecciones al paciente. Hemos tenido casos de pacientes menores de 40 años que han hecho una triple inmunosupresión, que han hecho una respuesta completa y van perfectos. Hemos tenido pacientes menores de 40 años que han hecho una triple inmunosupresión, la respuesta ha sido parcial y mientras ha salido por ahí un donante relacionado y ha podido hacer su trasplante. Y hemos tenido pacientes menores de 40 años que por tener un donante, por intentar hacer un trasplante, ¿no? Por optar el paciente por un trasplante de médula ósea, se esperó a que se le hicieran todos los exámenes, salió un hermano compatible idéntico ya para hacer trasplante, pero el paciente no llegó porque en medio se complicó con infecciones.
Y es que recuerden que estos pacientes son dependientes de transfusiones y por lo tanto paran en los hospitales a expensas de infecciones y más con esos neutrófilos súper bajitos. ¿No? Neutrófilos menos de 200 es prácticamente o indicaría tener que tener al paciente en burbuja, ¿no? En crisalitos y que no salga nada, a nada por riesgo de infecciones. Entonces, seguimos. ¿Qué pasa cuando tenemos un paciente con pancitopenia, con menos de 25% de celularidad medular, que obviamente no tenemos ninguna alteración citogenética? Estamos frente a una aplasia medular, ¿no es cierto? Cuando ya tenemos el diagnóstico, tenemos que optar por el tratamiento. Hemos dicho, si tenemos un hermano idéntico, perfecto, trasplante y luego estaremos cuidando la enfermedad de injerto contra huésped, ¿no? Es decir, los rechazos. Pero al menos podemos hacer un trasplante y ahí se acabaría nuestro algoritmo. En cambio, si nuestro paciente no tiene un hermano idéntico, empezamos la triple inmunosupresión. ¿Con qué? Hemos dicho las linfo o timoglobulinas, la ciclosporina A y un corticoide, que puede ser la metilprednisolona o la prednisona. Cuando damos esta triple inmunosupresión, mínimo a los 3 meses debemos evaluar. Si hay respuesta, perfecto, termina nuestro algoritmo. Si no hay respuesta, es decir, mi paciente sigue dependiente de transfusiones, puedo seguir por una segunda triple inmunosupresión y si hay respuesta, perfecto. Pero si después de mi segunda triple inmunosupresión no hay respuesta, tengo que seguir buscando un donante, que puede ser, aunque ya no un hermano idéntico, un donante alternativo, familiar o un no relacionado. Si lo encuentro, hago igual mi trasplante y nuevamente termino mi algoritmo, pero si ya yo no tengo ni un familiar ni un no relacionado como donante, nomás me queda mantener a mi paciente en terapia de soporte. ¿Qué es terapia de soporte? Soporte transfusional de paquetes globulares, de plaquetas, terapia de soporte, por ejemplo, profilaxis antibiótica para intentar mantenerlo y además, haciendo tantas transfusiones, tengo que dar quelantes de hierro para evitar, ¿no? tanto acúmulo de este metal en el organismo. ¿Sí? Entonces, acá lo que más me interesa es preguntas, porque con esto yo termino. Preguntas, chicos. Doctora, ¿cuánto tiempo se debe esperar o se puede esperar para encontrar un donante antes de comenzar la inmunosupresión? Mira, en países de primer mundo, desde que haces el diagnóstico de aplasia, se está haciendo el estudio de HLA, de paciente con hermanos. Y desde que haces el diagnóstico de aplasia, se está buscando a nivel internacional un donante de médula ósea. El tiempo de búsqueda puede ser desde los 15 días, o sea, puedes encontrar desde 15 días, pero puede durar hasta 6 meses la búsqueda. Entonces, si lo encuentras, ya comienzas. ¿Cuánto es lo mínimo, lo máximo que podrías esperar, diríamos, ¿no? Lo máximo sería pues que un mes, entre que haces el estudio de compatibilidad y le haces el estudio, porque hay que hacer estudios de distintos tipos de anticuerpos para asegurar un buen trasplante. Sería pues mes, máximo mes y medio. Doctora, ¿y eso aquí en Perú se cumple? O sea, No. No, lamentablemente no. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros hacemos el diagnóstico de aplasia, ¿no? Y mandamos, ¿no?, a que hagan la prueba a nuestros pacientes, les hacen la prueba y los resultados salen aproximadamente en un mes. Y después que salen los resultados en un mes, si es que hay la suerte de que salió uno compatible, lo estudian al donante y esto dura un mes más, sin olvidar de que tenemos que entrar en una lista de espera, ¿no? Porque no hay camas pues para todo el mundo. Entonces, mientras eso, imaginemos que tenemos cama a la mano.
Son al menos 2 meses entre que estudiaron al paciente y estudiaron al donante para que ingrese. Y en esos 2 meses nuestro paciente ha tenido requerimiento transfusional, lógicamente. Por lo tanto, debe haber ido siquiera mínimo una vez por semana al hospital para transfusiones. A veces 2 veces por semana. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Les quedó claro la sospecha diagnóstica, la confirmación y el tratamiento? Sí, sí, doctora. Ya, Sí, muy doctora. bien. Entonces ahora yo pregunto. Si les ha quedado claro, yo pregunto. Mi paciente es niño, adulto, en una anemia plástica adquirida. Adulto, cuando es adquirida. Cuando son niños, probablemente congénito. Muy bien. Catherine, ya, voy anotando yo. Segundo, mi paciente viene con un hemograma que me va a decir pancitopenia. ¿Cuál es la prueba bioquímica que me va a ayudar y cuál es lo que voy a buscar en mi examen físico? Perdón, ¿y qué es lo que voy a buscar en mi examen físico? Bueno, doctora, tenemos que ver si hay esplenomegalia o no. Y también el Ya, ese es HDL uno, el en este examen caso. físico. ¿Y cuál? Y el HDL, el lactato Ya, deshidrogenasa el está HL. disminuido, ¿no? Muy bien. ¿Tú eres? León, doctora. Johan. Joan. Johan, perdón. Johan. Muy Sí, bien. Johan, doctora. Johan. Entonces, una vez que tenemos esto, pancitopenia, no esplenomegalia, de HL estamos normal, ¿no? Paciente adulto, niño, ya hemos dicho, puede ser algo genético y hay que buscar primero eso. Entonces, nosotros estamos ya estamos con sospecha diagnóstica de una aplasia medular. ¿Qué prueba voy a pedir? Una biopsia Una biopsia completo. A ver, de ¿biopsia médula qué? ósea. De Médula biopsia ósea. de médula ósea. Muy bien. ¿Quién me contesta? Jesslyn Maita, doctora. Jaislyn, ya. Una Jaislyn. biopsia de médula ósea. Jaislyn, ¿no? ¿Lo dije bien? Sí, doctora. Listo, Jaislyn. Entonces, hago una biopsia. En mi biopsia, ¿cuánto ha de ser la celularidad para que sea diagnóstico de aplasia? Menos del 25%. Menos de un 25%. Y cuando tengo menos de un 25% con todo lo que dijimos antes, digo, bueno, tengo una aplasia. Ahora, su severidad, criterios Camita. ¿Cuándo digo que es muy severo? ¿Qué me orienta? Los neutrófilos. Los neutrófilos. ¿Menos de? 0.2. 0.2, que son 200 neutrófilos por mililitro. ¿Ya? Cuando es severo, ¿cuánto es? ¿Cuántos neutrófilos? 500. Menos de 500. Muy bien, listo. Entonces yo tengo, imaginemos, paciente con una anemia plástica que está muy severa, es decir, menos de 200. Digo, voy a darle tratamiento. Mi paciente tiene 37 años. ¿Qué le ofrezco? ¿O qué le debería ofrecer con 37 años? Trasplante Un trasplante halogénico. halogénico. Un trasplante halogénico de médula ósea. Le pregunto, ¿tienes hermanos? Imaginemos, me dice, no. Entonces, ¿cuál es mi otra opción? Inmunosupresión. La triple inmunosupresión, ¿no? Esa triple inmunosupresión se da con ciclosporina, linfo o timoglobulinas y un corticoide. Ahora, algo que yo no les he dicho. Generalmente, las linfoglobulinas o timoglobulinas no son de origen humano ni son de origen, o no son,
no son preparados en un laboratorio, sino que se usan células o de conejo o de caballo. ¿Ya? Entonces siempre te dicen, ¿con qué te han hecho? ¿Con conejo o con caballo? Las timoglobulinas son se llaman específicamente antitimocitos, ¿no? De conejo. ¿Ya? O sea, son inmunoglobulinas de conejo antitimocitos humanos. Pero como no decimos todo eso, decimos, bueno, las timoglobulinas tienen origen de conejo y las linfoglobulinas tienen origen de caballo u origen equino. Entonces, ¿cuál se prefiere usar? Estas, las linfoglobulinas, las de origen equino. Y si no funcionan, entonces esta mi segunda triple inmunosupresión, este segundo TIS, ya sería de origen de conejo, es decir, con timoglobulinas. Hacemos esto para ver si las respuestas van variando, ¿no? Tratando, mejor dicho, de buscar una respuesta completa, si no es con uno, si no es con la otra. ¿Ya? Entonces, menos de, hemos dicho, 37 años, aplasia medular muy severa, hijo único, mal, entonces, mala suerte, digo, para un halogénico de un hermano, ¿no? Pero sí la triple inmunosupresión. Si le doy la triple inmunosupresión y luego de los 3 meses tengo independencia transfusional y aparentemente, ¿no? Estoy volviendo a mis valores normales, yo digo que hay una respuesta y lo que hago es un seguimiento. Si no tengo buena respuesta, hay una falla, no hay respuesta, es decir, mis transfusiones siguen igual que siempre, voy a ofrecer mi segundo TIS. Y si estuviéramos en otro lugar, en otro país, estaríamos ya buscando un donante alternativo, ¿no? Yo les cuento, bueno, los padres son donantes haploidénticos, los hijos son donantes haploidénticos, es decir, mitad compatible o compatible al 50%. En nuestro país hacemos esos trasplantes haploidénticos, es decir, mitad compatible, sí se hacen. ¿Son los ideales para una aplasia medular? No, no son los ideales. Los ideales son pues de un hermano idéntico. Tanto así que muchas veces se prefiere a un no relacionado idéntico que a un familiar no idéntico. ¿Ya? Un poco trabalengua, pero la idea es que se prefiere que sea totalmente idéntico, sea o no sea familiar. Lo ideal, familiar idéntico. ¿Quién puede ser un familiar idéntico de uno mismo? Tu hermano, ¿no? Hermano de papá y mamá. ¿Preguntas? Nada, listo. Entonces, a ver, estaba Marcelo, ¿verdad? Lisbeth también, Yanela también. Kaylee, ¿entró Kaylee al final? No. Kaylee. No, no se conectó otra. Entonces, faltó Kaylee, Kathleen sí está, Catherine también, Johan también, Luis.